¿Cómo estructuro mis resultados? Esa es una pregunta. Esa es una de las preguntas que surgen siempre cuando uno está haciendo una investigación. Y todo está vinculado a la teoría. Mi respuesta siempre va por ese camino, ¿verdad? Siempre va por ese camino. Por eso quiero mostrarles, quiero que saquen, para que hagan el ejemplo, abran un Word nuevo. Déjenme ver. Es compartir aquí. Ábranme un Word. Ábranme un Word. Ok. Quiero mostrarles en esto, en unos minutos, esa vinculación muy deductiva, diga. Esa vinculación deductiva a esta pregunta de cómo debo estructurar mis resultados. ¿Cómo debo estructurar mis resultados? Imagínense que hagan el ejemplo ustedes. Capítulo generalmente es el 4, ¿verdad? Resultados. Capítulo 4, resultados. Ese es el gran capítulo de la tesis. El cuarto capítulo. La variable sigue siendo mi punto de partida. ¿Sí? La variable sigue siendo mi punto de partida al momento de estructurar mis resultados. Y eso va a depender, fíjense que eso es el corazón de estos minutos que vamos a tomar para este tema. Este corazón es la forma de estructurar mis resultados, como no debería ser distinto, está muy vinculada. La forma de estructurar mis resultados está muy vinculada a la descomposición teórica que yo tenga, que haya planteado ¿Dónde planteo esa descomposición teórica? En mi cuadro de operacionalización de variables. ¿Sí? ¿Qué tan descompuesta esté la teoría? Cuando yo hable de tan descompuesta, me estoy refiriendo a la clase anterior cuando hablé de variable, dimensión, subdimensión, indicador, ítems. ¿Sí? El camino largo, ese camino largo. Variable, dimensión, subdimensión, indicador, ítem. Me estoy refiriendo a ese camino. Entonces, ese camino, ¿sí? Esa estructura me sirve como punto de partida para estructurar mis datos. ¿Sí? Para estructurar esos datos. Y no importa el orden, fíjense bien, no importa ya sea que lo quiera ver desde el punto de vista de variable o del punto de vista del ítem, pues ambas visiones están, sobre todo en una tesis, quizá en un artículo. Cuando tenga la estructura voy a aprovechar a hablar del artículo. Entonces, Dani, ¿cómo estructuro? Imagínense que tengo, bueno, estos 4 elementos que les decía. Primero los voy a colocar acá. Les decía variable,
variable, dimensión, subdimensión, indicador, ítems, ¿sí? Ítems. Esos son los 4 elementos. ¿Dónde están? En la teoría. ¿Y dónde los encuentro claramente? En el cuadro de operacionalización de variables. Imagínense entonces que estoy trabajando con 2 variables. Puede ser variable, 2 variables. Una se va a llamar, bueno, hagamos esa, calidad del servicio. Y la otra se va a llamar motivación, compromiso organizacional. La calidad de servicio está asociada con el compromiso de los empleados. ¿Sí? Esa fue mi primer tesis doctoral, esas 2 variables, en la Universidad Católica. Esas 2 variables, calidad del servicio y compromiso organizacional. Cómo la calidad de servicio está determinada por el nivel de compromiso que tienen los empleados. Entonces, tengo ese tema. Ya pasé los primeros 3 capítulos, ¿verdad? Ya terminé mis primeros 3 capítulos. Ahora me presto a estructurar mis resultados. Me estoy adelantando a la idea que van a tener mis resultados, a la estructura de mis resultados. Entonces tengo 4.1, 4.1, calidad del servicio. Voy a colocarle un gradiente. 4.11. En función, esto que estoy marcando en amarillo no va a estar en el capítulo, ¿verdad? Solo lo coloqué aquí para que nos sirva de guía. El 4.11. ¿Cuál va a ser mi primer resultado? Si lo quiero ver desde el punto de vista de la operacionalización de variables, ¿cuál creen que va a ser? Vamos a ver si me están siguiendo. ¿Cuál va a ser? Estimados investigadores. Vayan a la operacionalización que les envié. ¿Cuál va a ser el primer elemento? Esto que están viendo. ¿Cuál va a ser? A ver, quiero Elementos escucharlo. intangibles. Perfecto, eso es. Perfecto. Y lo voy a colocar aquí. 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? ¿Acaso no fue de eso que pregunté en mis instrumentos? Les pregunto, ¿verdad que sí? ¿Acaso no fue de eso que pregunté? Claro que sí, de eso pregunté, de eso hice ítems. Si lo veo de estos 5 niveles, vamos a ver si me van siguiendo. Si lo veo de estos 5 niveles, voy a bajar esto acá. De los 5 niveles que puede tener una teoría, ¿verdad? Una teoría que esté bien sólida, ¿cuántos elementos he abordado de estos 5? Acá, ¿cuántos he abordado? Estos 5. Sí. 2, la variable y dimensión. La variable dimensión. Eso significa que 4.1.1.1 podría tener su dimensión 1,
subdimensión 2. Tres, si es que las tiene, ¿verdad? Y dentro de la subdimensión podría tener, que sería indicador. Indicador 1. Indicador 2. Y dentro del indicador, ¿qué tendría? Estimados, ¿qué tendría? Subindicador o el ítem. El ítem. ¿De acuerdo? Podría tener el ítem. Podría tener ítem. Voy a dejar esto por acá. Voy a ver esto por acá. Esta es la estructura, digamos, la estructura ideal, esta visión ideal de cómo debe estructurarse los resultados de una tesis cuantitativa. Es decir, la teoría sigue guiando mi estructura. Por eso es que la teoría sigue manteniéndose durante todo el proceso de investigación. Ven que transité todo el camino. Aquí estoy transitando todo el camino de la variable. ¿Sí? Lo que estoy seleccionando está transitando todo el camino desde la variable. Bueno, ¿qué voy a analizar de la variable? Voy a analizar los elementos intangibles, que es una dimensión, ¿verdad? Pero resulta de que dentro de los elementos intangibles es posible que haya 3 subdimensiones, ¿sí? Que hayan 3 subdimensiones. Y dentro de cada subdimensión haya indicadores, ¿de acuerdo? Haya indicadores. Y dentro de cada indicador haya los ítems, ¿verdad? Los ítems. Entonces, en una tesis yo, por eso es que me dicen, es que tengo muy pocas páginas en una tesis, ¿verdad? Tengo muy pocas páginas de resultados. Pues claro, porque en una tesis yo puedo darme el lujo, ¿verdad? Porque generalmente no me piden límite de páginas, o a lo mejor sí, pero 120, 150 páginas, que los resultados por lo menos debería tener 50 páginas, un tercio de esa tesis. Entonces, estos son los distintos niveles de análisis que puedo tener en un trabajo de naturaleza cuantitativa, un trabajo de naturaleza deductiva. Desde analizar los ítems, ¿verdad? Ítem, hacer gráficos por cada ítem. Luego pasar a nivel de los indicadores. Luego pasar a nivel de las subdimensiones. Luego hablar de las dimensiones. Y hablar a nivel de la variable como un todo, ¿verdad? La variable como un todo. Por supuesto, esto generalmente se da en estudios, por ejemplo, de escala Likert, se da mucho, ¿verdad? Ya vamos a ver en SPSS que no en todas las investigaciones cuanti es posible sumar la variable como un todo, ¿verdad? Porque el instrumento, primero, no todos los ítems se miden en la misma idea. No todos los ítems son de naturaleza ordinal. Hay nominales, hay ordinales. Entonces, eso tiene que ver mucho con esta idea. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero por ahora,
lo que me interesa saber es que nos detengamos acá un momento, porque luego viene acá. Ya hablé de la variable 1. Ahora voy a hablar de la variable 2. De la variable 2, que es compromiso. Compromiso organizacional. Voy a hablar de esa variable 4.2, ¿verdad? 4.2. Y voy a hablar de los elementos, de las dimensiones, de los indicadores, subdimensiones de esa otra variable. Es decir, otra estructura similar aquí. Similar. Aquí tengo la variable 1, la voy a marcar en verde. Y aquí tengo la variable 2, que he marcado en amarillo. Entonces, lo que ven es, y aquí aprovecho para algo. Aquí aprovecho para algo. Todas las tesis, todas las investigaciones tienen en un primer momento, o deberían, ¿verdad? Deberían en un primer momento, salvo que sean exploratorias, ¿verdad? Esos distintos niveles de alcance que habla Sampieri, que hablan muchos autores, los alcances de una investigación cuántica exploratoria. Ese es el primer básico, ¿verdad? Cuando estoy explorando una investigación. Ese es el primer nivel, más básico, cuando hay poca investigación y quiero hacer algo cuántico. Pero en una investigación como la que ustedes van a hacer, donde van a predominar em, el primer, eso que ven en pantalla es la forma más fácil que he encontrado para explicar el primer alcance que debe tener una investigación del nivel de ustedes, que es el alcance descriptivo. Todas investigaciones de tesis, por ejemplo, de maestría, incluso de pregrado, ¿verdad? De todos los niveles, no importa del nivel que sea, todas nuestras tesis cuantitativas deben tener un nivel descriptivo, ¿verdad? El primer nivel de alcance que tiene una investigación es el nivel descriptivo. Y lo que ven en pantalla es la explicación más fácil que he encontrado para transmitir esta idea. ¿Por qué descriptivo? Porque en un primer momento lo que estoy haciendo en mis resultados es describir el fenómeno de manera separada, ¿verdad? Estoy describiendo la variable calidad de servicio, describiendo lo que encontré en ese fenómeno, objeto de estudio, que es calidad de servicio. En un segundo momento estoy describiendo el compromiso organizacional, es decir, mi otra variable, mi otro constructo. Y aquí viene lo que generalmente ocurre con nuestras investigaciones y que no puede pasar, el error metodológico que predomina en nuestras tesis, en nuestro medio es, yo tengo eso, he venido trabajando con dos variables, Belleza, el estudiante me dice, estoy bien, vengo trabajando con dos variables, llego a mis resultados y se queda en ese momento, en eso que ven en pantalla. Algunas tesis se quedan en eso, en describir A y B. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué sentido tiene tener dos variables si nunca va a aparecer el tercer momento? ¿Sí? ¿Cuál es el tercer momento? El más importante, porque ya describí el fenómeno A, ya describí el fenómeno B. Pero el tercer momento más importante, o el segundo, ¿verdad? Porque describir es A y B. El segundo más importante es el 4.3, que es el momento, voy a escribirlo acá, el momento correlacional. Momento correlacional, el momento, aquí aparece la comprobación de la hipótesis.
de la hipótesis que yo me estaba planteando. Entonces, este error, eso que voy a marcar en 4.3, es el error que yo más observo en las tesis, pero me está debiendo ahí, ¿verdad? Me está debiendo el momento más importante, el momento cumbre de una investigación es qué sentido tiene venir hablando de dos cosas, ¿verdad? Correlacional, venir hablando de dos constructos, y cuando llego a mis resultados, describo A, describo B, pero no di el tercer momento. Ese segundo momento, el momento de comparar los dos constructos, ya sea a través de hipótesis, ya sea a través de tablas de contingencia, porque puede pasar, ¿verdad? Que un trabajo sea bastante descriptivo y que no me permita hacer una prueba de hipótesis, porque me ha tocado enfrentarme a esos trabajos, pero por lo menos hágame una tabla de contingencia, compáreme una dimensión, póngame una dimensión en una columna y una dimensión en la fila y hágame una tabla cruzada, ¿verdad? En ese PSS, que eso lo vamos a ver también. Ese tercer momento es importante. Entonces, eso que ven, lo que quiero que quede claro es, el aprendizaje es, en mis resultados, la teoría sigue estando presente, no me salgo, ¿verdad? No es que voy a comenzar a inventar, a estructurar mis resultados. Sigo siguiendo la línea de la teoría para estructurar mis resultados. ¿De qué va a depender este camino? Esto que estoy marcando en rosado, ¿de qué va a depender ese camino largo? Quisiera que largo, de qué tan descompuesta, así como lo dije allá en la operacionalización de variables, de qué tan descompuesta esté la teoría que yo estoy siguiendo. Si mi teoría pasa si mi teoría pasa de las dimensiones al ítem, entonces en este caso resulta de que no voy a tener subdimensiones, ¿verdad? Ni voy a tener indicadores, simplemente va a pasar de la dimensión al ítem, ¿de acuerdo? De la dimensión al ítem, ese ejemplo acá. Pero si tengo una matriz de operacionalización más grande, entonces trato de respetarla, ¿verdad? Y seguir esa misma línea de pensamiento. Me quedo acá. ¿Qué piensan de lo que ven y de lo que acabo de decir? ¿Cómo lo ven? ¿Me siguieron con esta idea? ¿Tenían claro cómo estructurar resultados en una tesis cuanti? Cuéntenme. Doctor, una inquietud Sí, en relación a este interesante parte que está explicando sobre la investigación cuantitativa y es el momento de la correlación, ajá. porque es cierto lo que usted dice, las investigaciones se quedan a un nivel descriptivo, Ajá. pero ¿por qué sucede ese error? A lo mejor una de las causas es porque no sabemos correlacionar las variables. Claro, ¿Cómo, porque qué sugerencia nos daría entonces usted en ese sentido para el procedimiento correcto y por eso eficaz y es sobre que, todo aplicado a la ciencia? por eso, Gloria, es que yo a nivel, si nos estamos iniciando, piense bien, si nos estamos iniciando en investigación y les transmito esta idea, lo primero que creo que con Kurz lo discutíamos al inicio, yo soy de los que creo que si nos estamos iniciando en investigación, debemos asegurarnos que existe evidencia de esa correlación, Gloria. Eso en primer lugar, eso es súper importante. Debemos asegurarnos de que existe evidencia de que esa correlación se ha investigado, que A y B se han investigado. Porque luego lo que ocurre es, me ha tocado, por ejemplo, que hay un estudiante de maestría o doctorado está estudiando dos cosas. Y le digo yo, ¿cómo usted está pensando de que es? Por lo menos cuénteme con sus palabras, luego va la teoría, y yo sé que en la teoría lo explica, esta idea. Si vuelvo al ejemplo que les estoy planteando, ¿cómo es que la calidad del servicio está relacionada con el compromiso de los empleados? Bueno, la teoría dice, la revisión teórica que yo hice en mi tesis es, bueno, si los
cuando una empresa tiene empleados comprometidos con el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Eso hace que esas empresas tengan una mayor calidad del servicio. Eso dice la teoría. Entonces, desde que me lo explica así, yo estoy, ven que no estoy hablando de teóricos, pero yo lo estoy explicando con mis propias palabras, no palabras técnicas. Pero cuando uno hace una investigación, tiene que estar seguro, por lo menos teóricamente, de ese momento, porque si me quedo a nivel descriptivo, no tiene ningún sentido de que yo me haya desgastado hablando hasta el capítulo 3 de dos variables que en el mejor de los casos no están relacionadas, que la relación solo está en mi mente, porque yo lo creo, pero no hay evidencia de eso. Entonces, y aquí aparece lo que Sampieri llama correlaciones espurias, ¿verdad? Esas correlaciones que parecen no tener sentido. Muchas veces los metodólogos, por querer nosotros pensar de que es algo nuevo que están investigando, corremos el riesgo de investigar correlaciones espurias. ¿Qué es correlaciones espurias? Es como decir, bueno, voy a hacer un caso extremo. La inteligencia está relacionada con la altura, por ejemplo. Una correlación. La relación entre la altura y el nivel de inteligencia de una persona, por ejemplo. Y eso desde ya me parece una correlación que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, corremos esos riesgos. No sé si me siguió con esta idea, Gloria. ¿Sí? Sí, porque ese es el gran asunto de la investigación. Por eso los estudios se quedan muy superficiales. No se Claro. llega hasta la correlación. Y eso Ujú. sí que se necesita un poco más de tiempo también y dedicación para llegar a profundidad, analizar y hacer la correlación entre las variables. Solamente una inquietud aquí, la correlación, ¿cómo se podría definir entonces entre las variables? Eso es lo que vamos a hacer. Eso lo vamos a ver en el CPS, Gloria. Ah, bueno, Eso lo vamos a gracias. hacer en el CPS. Claro, claro. Ojo, y no, muchas veces cuando pensamos en correlación en las ciencias sociales, estamos hablando, o relación, ¿verdad? M- Muchas veces pensamos en correlación, en estadísticos, en pruebas de hipótesis. Y a lo mejor no, a lo mejor nuestros cuestionarios de ambas variables no se prestan para hacer correlaciones, para hacer pruebas de hipótesis. A lo mejor se prestan para hacer tablas cruzadas, ¿verdad? A lo mejor se prestan para hacer eso. Por ejemplo, en una de las asesorías de la Universidad Metropolitana, donde yo soy docente de posgrado, por ejemplo, alguien estaba estudiando la violencia con la pobreza, ver si se comprobaba de que en los lugares donde hay más pobreza, existe más violencia. Entonces, y era una investigación de tipo cuestionario, no era escala Likert, era de tipo cuestionario. Por tanto, no podíamos aplicar una prueba de correlación de Pearson, ¿verdad? No podíamos hacer una comparación de medias, porque la naturaleza del instrumento no lo permitía. Pero ¿qué se hizo? Cruzar ítems o cruzar dimensiones, subdimensiones. Por ejemplo, ¿qué encontramos? Que en efecto, por ejemplo, donde los niveles de ingreso, e ingreso era una dimensión de la pobreza, donde los niveles de ingreso eran altos, también se observaba que los delitos bajos, perdón, una correlación inversa, donde los ingresos de las personas eran muy bajos, ¿qué encontramos? Que predominaban los delitos comunes. Delitos comunes era una dimensión de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Una tabla cruzada. Entonces, muchas veces estamos pensando en el estadístico que nos va a resolver eso, pero no, a veces una tabla de contingencia, una tabla cruzada nos puede arrojar datos interesantes. David, adelante David.
Gracias, doctor. Creo que ahí aportando un poco lo que decía la profe Gloria y para poder asegurarnos en todo caso de que podemos hacer una correlación de variables y tener la información precisa, es, bueno, yo sé que a veces entrar en el tema de la saturación es compleja por el tema de factor tiempo y que tal vez tengamos el conocimiento de saber a dónde y cómo buscarlo, pero tampoco entrar en el tema de tener vacíos teóricos, que ahí sí sería un problema bastante grande y sería como ese detallito de no saber cómo cruzar una variable con la otra precisamente al no tener teoría donde poder hacer los comparativos. Y considero que por eso es sumamente importante hacer la revisión bibliográfica antes de iniciar un estudio, ¿cierto? Claro, totalmente, David. Claro, Sí. claro, claro que Eso es sí. lo que iba a hacer. Gracias. Totalmente, totalmente. De hecho, en algunas se exige em, que también ese tercer momento, estimados, también esto es importante. En algunos casos em, se exige que ese tercer momento esté en el marco teórico, el tercer momento, porque eso le da solidez y validez a mis resultados. ¿A qué me refiero con esto? Que tengo en mi marco teórico, tengo la variable A con sus teorías, ¿verdad? La variable B con sus teorías, pero además el tercer momento teórico es cómo, cómo los autores que han trabajado los dos constructos piensan que se asocia a lo que yo estoy investigando. Es decir, por ejemplo, en la tesis esta del ejemplo que les dije, yo tuve que revisar autores que explicaban cómo cuando las empresas tienen empleados comprometidos, la calidad se ve también afectada. Es decir, a medida aumenta el compromiso de los empleados, también aumenta la calidad de los servicios. Entonces, el tercer momento teórico, aunque nos parezca muy deductivo, pero si nos estamos iniciando en la investigación, asegurémonos de que exista evidencia de cómo, si existe evidencia que explican cómo esos dos constructos están asociados, ¿verdad? Porque eso nos asegura que luego nuestros resultados también tengan validez, porque no sobran tesis en nuestro medio o investigaciones que luego quieran forzar, y ese es un error garrafal, quieran forzar a la data a relacionarse, ¿verdad? Porque justamente hicieron una investigación de dos cosas que no existía evidencia que estaban relacionadas, ¿verdad? Y estoy forzando a la data porque no encuentro explicación de estos resultados. Claro, no va a encontrar porque no se dio el tiempo de que exista evidencia de que eso se ha estudiado antes. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Sí, David? ¿Sigue? ¿Alguien quería decir algo? No, a mí con esos comentarios que acaba de hacer, a mí más bien se me ocurre también cuando el investigador induce a través de un instrumento a la obtención de respuestas por conveniencia. No sé si así es correcto decirlo. Sí, también. También instrumentos no guiados por la teoría, sino guiados por la experiencia. Exactamente. Totalmente. Totalmente. ¿Alguien más? Todos, levántenme la mano, todos quedaron claros de la estructura de que debe seguir mis resultados. ¿Cuántos lo Profesor. hacían así? Juan Carlos. Juan Carlos y luego Luis. ¿O alguien quería decir algo? No, es Sí, que es estamos claros. Muy bien, muy bien. Espero haya quedado claro esta idea de cómo se estructuran mis resultados. Ahora sí, vamos a ir a... Profesor, tengo una pregunta. Adelante. Todos los Esther. estudios cuantitativos deben tener hipótesis o hay alguna limitante. No, Esther. No ¿No? todos. No todos. ¿Cuál No. es la diferencia?
Eso depende. Por ejemplo, aún teniendo dos variables, por ejemplo, un tips. Varios tips importantes sobre esta idea. Si tengo una variable, como va a pasar, porque ustedes se están formando como investigadores, ¿verdad? Yo raras veces publico de dos variables, ¿verdad? Primero porque hay un tema ahí de aprovechar los espacios. Entonces, si tengo una tesis, publico un artículo de una variable, un artículo de otra variable. Eso ocurre en los países desarrollados, ¿verdad? Hacen una tesis doctoral o de maestría, un artículo de una variable, un artículo de otra variable y un tercer artículo de la correlación. Entonces, esta idea, si eso va a pasar con ustedes. Generalmente las investigaciones que ustedes hacen van a ser, generalmente, no digo que siempre, van a ser investigaciones de una variable, ¿de acuerdo? Van a analizar un constructo, una variable, un fenómeno. Entonces, generalmente eso es descriptivo. Generalmente va a tener de alcance descriptivo, porque solo tengo un constructo, pues no voy a correlacionar, ¿verdad? El alcance va a ser descriptivo. De hecho, lo dice Sampieri, en los alcances descriptivos raras veces voy a tener hipótesis o no tengo hipótesis, ¿verdad? Al menos que exista evidencia de que puedo hacer una hipótesis descriptiva. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer elemento. ¿Todos los trabajos cuanti van a tener hipótesis? No necesariamente. No necesariamente. Ese es un elemento. Segundo, no siempre la data, la data de los estudios cuanti permite comprobar hipótesis. No siempre. ¿De acuerdo? No siempre. No siempre va a ocurrir que la naturaleza de la data que me está arrojando, a veces la data solo me permite aplicar estadístico descriptivo, ¿verdad? Estas dos grandes áreas de la estadística descriptiva y estadística inferencial. Entonces, muchas veces los datos van a ser descriptivos. Eso no significa que la investigación esté mal. Significa que tiene un alcance descriptivo nada más. Entonces eso también, a veces quiero forzar a la data, con lo cual yo tampoco estoy de acuerdo. Muchas personas que asesoran tesis, es que quieren ver obligatoriamente quieren ver una correlación de Pearson o una comparación de medias, o si nos vamos a estadística no paramétrica, un estadístico de Shapiro-Will o Spearman, quieren ver un estadístico, pero forzar a la data para que le dé para comprobar una hipótesis, pero si la data no está, no la voy a forzar, ¿verdad? No voy a forzar a la data para hacer una prueba estadística en un programa estadístico si la data no me permite hacerlo. Entonces, esas cosas creo que hay que tomarlas en cuenta, Esther. Y cuando nos estamos iniciando, Esther, de nuevo, cuando nos estamos iniciando, los antecedentes tienen una super función. De todo lo que les he dicho, los antecedentes nos resuelven la mayoría de las dudas que nosotros tengamos. Entonces, ¿por qué esta idea? Porque si yo tengo 3 artículos, Esther, yo tengo 3 artículos sobre algo que a mí me interesa. Pero resulta de que en esos 3 artículos nunca vi hipótesis. Es cuantitativo, pero nunca vi hipótesis. ¿Ya? No soy un investigador consolidado, apenas me estoy desarrollando. ¿Por qué yo voy a comenzar a inventar hipótesis? ¿Verdad? Porque ahora sí, en un trabajo, miren que aquí hubo una hipótesis acá. Bueno, voy a traer esa hipótesis a mi trabajo y voy a ver qué otra hipótesis le puedo agregar. Ya ahí mis antecedentes están cumpliendo una función. No sé si me siguió. Está claro. Está claro, profesor. Y otra pregunta, que ya me estoy adelantando. Cuando vamos a realizar una prueba piloto,
cuál es el porcentaje y cuando vamos a realizar ya el estudio global, cuánto es el porcentaje, depende tanto por ciento de la muestra que se tome y si es muy pequeña, es válido. Se me está adelantando, pero la primera parte es cierto, la segunda la vamos a reforzar porque después de lo que me ha dicho es la misma, es otra debilidad en las investigaciones. ¿Cuántos instrumentos debo aplicar? ¿Sí? ¿Cuántos instrumentos debo aplicar? Y la respuesta siempre va a ser, Esther, siempre, vamos a ver ese tema, pero desde ya se lo adelanto, siempre va a ser, para eso existen las fórmulas estadísticas para el cálculo de la muestra. No, no pregunte a alguien porque quiere escuchar lo que, ¿verdad? Si le pregunta a alguien y le dice 50, no, dígale, no, no es así. Para eso existen fórmulas estadísticas para calcular la muestra. ¿Cuánto voy a aplicar? Lo que la fórmula me diga. Si la fórmula me dice que son 120, pues 120 va a aplicar. ¿Ya? No es ni 30, ni el 50%, ni el 80%. Dani, voy a aplicar el 100%. Ah, bueno, entonces ahí sí, si me dice el 100%, luego cuando veamos ese tema vamos a discutir por qué. Entonces eso significa que va a acceder a todo el universo y por tanto, en esos casos sí uno puede decir, desestima el cálculo de la muestra y va por toda la población. Pero eso lo vamos a ver, Esther. Pero en primera instancia existen fórmulas estadísticas para calcular las muestras. No es lo que diga Sutano Mengano. Para eso esos señores se mataron creando esas fórmulas, ¿verdad? Entonces hay que respetarlas. Ya las vamos a ver también ese tema. Muchas gracias, profesor. Dunia. Sí, solamente con lo que se estaba hablando, esto de forzar o no la data, yo creo que eso queda establecido desde que diseñamos la investigación. Ahí se tiene claridad hasta dónde va a llegar, incluso qué alcance va a tener la investigación. ¿Qué tipo de análisis de datos voy a hacer? ¿Qué tipo de análisis de datos voy a hacer? Entonces, llegar ya al punto de análisis de datos, ya hay claridad en hacia dónde voy a enfocar mi investigación porque la he diseñado. Esa es la importancia de tener claridad en el diseño. Totalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo antes de pasar a...? No, estamos bien. Muy bien. Vámonos al programa. Yo sé que algunos de ustedes lo han usado. Yo tengo la versión 25. Las versiones más recientes han modificado un poco las pantallas, ¿verdad? Las formas, pero el corazón del programa se sigue manteniendo. Creo que de la versión 28 para acá se cambiaron algunas cosas. Sí, papá. Gracias. Muy bien, entonces, el programa tiene dos elementos. Tiene dos ventanas. El programa tiene dos ventanas. Una que se conoce, que se llama vista de datos. Una que se llama vista de datos y otra que se llama vista de variables. Vista de variables. Ah, no estoy compartiendo. Espérense que no estoy compartiendo. Confírmenme si me están viendo acá. ¿Están viendo mi pantalla? Ya, doctor. Sí, Las doctor. dos ventanas. Sí. Las dos ventanas. Vista de datos y vista de variables. Esas son las dos opciones que tienen en sus programas. Vista de variables. Veamos vista de variables. Las variables, a ver, variables
son todas las preguntas. Fíjense bien, en SPSS, las variables son todas las preguntas que realicé en mi instrumento. Esas son variables, ¿sí? Cada cosa que pregunté constituye una variable. Cada cosa que pregunté constituye una variable. Eso significa, estimados, que por ejemplo, bueno, este instrumento, observen mi instrumento, este primero lo que da es un ejemplo, ese no. Pero las preguntas comienzan a partir de acá, comience ahora, dice. Entonces, cada pregunta que hice constituye una variable. Y debemos identificar cuál es el nombre que mejor describe la variable. ¿Cuál es el nombre que mejor describe la variable que estoy analizando? Por ejemplo, en esa que estoy marcando, ¿cuál es la variable? Edad. Edad. Veamos, vámonos a SPSS y escribo el nombre edad. Edad. El nombre de la variable no permite separación. Eso para que lo anoten también. Por ejemplo, si escribo edad de la persona, eso no, ¿verdad? Puedo escribir edad guión bajo persona, ¿verdad? Eso está de más, pero es un ejemplo. Entonces no puedo utilizar ni signos de puntuación ni separación en el nombre de la variable. Ojo con eso. En el nombre de la variable no puedo utilizar ni signos de puntuación ni variable, ni separación, perdón, ni separación. Entonces, en el tipo de variable generalmente es numérico. Si ustedes le dan a los puntitos, aparece la naturaleza de la variable, ¿verdad? Muchas veces se trabaja con otra naturaleza de variables, pero en definitiva predominan las variables numéricas. Raras veces trabajo con bases de datos, al menos que sea una base de datos importada de otro software, aparece como la fecha y esas otras cosas. Entonces la variable va a ser numérica. La anchura. La anchura se refiere a lo siguiente. Voy a detener acá porque eso... A la anchura. Por ejemplo, una vez que he aplicado el instrumento, por supuesto que hoy en día se puede hacer también utilizando Google Formulario y otras herramientas tecnológicas para poder aplicar instrumentos en línea. Pero imaginemos que lo estamos haciendo a pie, ¿sí? Que lo estamos haciendo investigaciones de a pie, que imprimí los instrumentos y que no utilicé herramientas digitales. Investigadores de a pie. Entonces, yo sé que esto es edad, ¿de acuerdo? Yo sé que esto es la variable edad. Pero lo que hago es enumerar las opciones, ¿sí? Enumerar en la vida real, si eso fuera impreso. Bueno, primero enumero los instrumentos, ¿verdad? Voy a hacer el ejemplo acá, insertar una autoforma. Enumero este instrumento. Digo que este es el instrumento 1.
¿verdad? Instrumento 1, instrumento 2, instrumento 3, N instrumentos. Los instrumentos que me dio la fórmula estadística para cálculo de muestras. Entonces, en la vida real enumero instrumentos. Eso hace el investigador. Este es el instrumento 1, instrumento 2, instrumento 3, 4, N instrumentos. Los enumero. Luego, debo tener claridad una vez que he hecho eso, debo tener claridad en las opciones de la pregunta. Porque como estamos en investigación cuanti, todo se traduce en números, ¿sí? Todo es números. Todo, el programa solo nos va a reconocer números. Entonces, yo digo, por ejemplo, acá, esta es la opción 1, ¿verdad? 1. Este es la opción 2. Y esta es la opción 3. O sea que la pregunta solo tiene 3 posibles respuestas. ¿Qué significa? Si significa que si alguien me rellenó este cuadrito, y me marcó allí en negrito, ¿qué número le voy a ingresar a SPSS? Vamos a ver. 2. El 2, ¿verdad? Si alguien vino y me ingresó me marcó esta opción, ¿qué número le voy a decir a SPS que registre? 3. El 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá. ¿Cuántas opciones tengo acá? Aquí voy a tener una. No, estoy hablando de esta. Perdón, acá. Ahí me va a tapar un poco, pero una. Y acá voy a tener la 2, que es masculino y femenino. La 2. Si me marcó 1, bueno, si me marcó 2, ¿verdad? En el instrumento, ya enumerado, ¿verdad? Le voy a decir a SPSS que eso es 2. Que eso es 2. Y así sucesivamente. Acá vuelvo a tener las mismas opciones. ¿De acuerdo? Aquí vuelvo a tener las mismas opciones, miren. 1 y 2. Entonces, estoy marcando las opciones. 1, 2, 3. ¿A qué se refiere? Primero, ¿me siguieron con esta idea, estimados? ¿Estamos bien? Sí, doctor. Sí. Está súper fácil, ¿verdad? Estamos bien. ¿Sí? Yo selecciono, le asigno números. Al primero, ¿verdad? Le asigno números al primero. No es que voy a hacer este ejercicio que estoy haciendo, no es que lo voy a hacer con los ciento y la madre de instrumentos. No, lo voy a hacer con el primero. Ah, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4. Ah, porque tiene 4 opciones. El otro tiene 3 opciones. Este va a ser 1, este es 2 y este es 3. El otro solo tiene 2 opciones. Va a ser 1, 2. En este caso, ¿qué sería? Vamos a ver si me siguieron. ¿Qué sería? Este sería 1, ¿verdad? 1. 1, sí. ¿Verdad? Este sería 2. Este sería 3. Este sería 4. Es decir, por ejemplo, si alguien me marcó allí, ¿qué número ingresaríamos a SPSS si me marcó ahí? 4. 4. Muy bien, 4 ingresaríamos ahí. ¿Ya? Si el siguiente ítem me marcó allí, 2. 2, ingresaría 2 allá. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Estamos? ¿Sí? Súper fácil. Y eso aplica para cualquier tipo de instrumento. No importa si es escala Likert, si es cuestionario, que son los dos que predominan en investigaciones cuantitativas. Entonces lo marco, ¿verdad? Debo tener claridad en los números que voy a ingresar. ¿A qué se refiere con anchura? ¿A qué se refiere con anchura? Para que me sigan el programa. Vuelvo al programa. Aparece anchura y decimales. En primer lugar, no ocupo decimales. ¿Por qué? Porque las respuestas, salvo que en la naturaleza del instrumento ocupo decimales,
Pero los números que voy a ingresar no ocupan decimales. 1, 2, 3. O voy a ingresar 1 o 2. Voy a ingresar 1. Aquí voy a ingresar de 1 a 5. Pero no necesito los decimales. Por eso me olvido de los decimales, ¿verdad? Al menos, por ejemplo, que tenga una pregunta, por ejemplo, que diga, ¿cuál es su ingreso? ¿Cuál es su ingreso? Podría ser si es abierto, ¿verdad? Si es abierta la pregunta, porque una de las sugerencias que siempre hago en instrumentos Quanti es, por ejemplo, si es un cuestionario, siempre trato de crear opciones, ¿verdad? De crear rangos, de crear ítems ordinales, por ejemplo, ítems ordinales, en vez de preguntar, por ejemplo, esta idea, en vez de preguntar, escriba su ingreso, yo creo rangos y digo, ¿cuál es su ingreso? Opción A, de 5,000 a 15,000 lempiras. Opción B, de 15,001 a 25,000 lempiras. Opción C, de 25,001 a 35,000 lempiras. ¿Ven? No le dejo ese espacio, ¿verdad? Muchas veces se complican las bases de datos cuando uno deja preguntas abiertas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuál es su ingreso, por ejemplo? Crear rangos es la mejor opción. Entonces, ¿a qué se refiere con decimales? No ocupo. Anchura. La anchura la puedo dejar en 1, porque 1 significa, ¿a qué se refiere este 1? Se refiere a los valores del 1 al 9, a las opciones que tengo. Raras veces un ítem va a tener opciones de llegar a 2 dígitos. Por ejemplo, imagínense un instrumento cuestionario, un cuestionario donde las opciones son 10. Puede pasar. Por ejemplo, yo le pregunto cuáles son los departamentos. ¿De qué departamento proviene? ¿Cuántos departamentos tenemos en Honduras? 18, ¿verdad? ¿Están de 18. acuerdo? Por tanto, necesita 2 dígitos. ¿Me siguen? Necesita 2 dígitos para ingresar el 18. A eso se refiere la anchura. Por ejemplo, vuelvo a hacer otro ejemplo. Si yo les digo, ¿de qué municipio, si yo tengo enumerados los municipios, ¿verdad? ¿De qué municipio proviene? ¿Cuántos municipios tenemos nosotros? 298, ¿verdad? Ahora que se quiere unir un 299, pero hay 298. ¿Cuántos dígitos necesito ahí? 198. 198, perdón. 298. 3. 3, ¿verdad? 298 son. Entonces necesito 3 dígitos, ¿verdad? Necesito 3 dígitos. A eso se refiere la anchura, ¿verdad? Entonces, si acá estuviéramos, por ejemplo, departamento, entonces acá la anchura sería 2, bueno, los decimales serían 0 y la anchura le vendría bien 2. ¿Por qué 2? Porque me va a salir opción 11, me va a salir el departamento 12, 13, 14, 15 hasta llegar a 18. ¿Me siguieron con este punto? Ahí es entonces, doctor, el habilitar el programa para que permita el ingreso de 2 dígitos, 3 dígitos, 1 dígito, ¿verdad? Exactamente. Es habilitar la plataforma para que Exactamente. Exactamente. Es habilitarla para ingresar la cantidad de dígitos que requiere mi variable. La cantidad de dígitos que requiere mi variable. Entonces, si tuviéramos municipios, entonces esto sería numérico siempre, esto sería 0, pero acá sería 3. Si la dejo en 2, ¿qué pasaría con el municipio 101? El programa me lo rechazaría. Ajá, si alguien marcara una tercera opción, podríamos postearlo. Ajá, sí, no podríamos postearlo. No podría, porque de nuevo, acuérdense que la lógica es, yo tengo enumerados los municipios, ¿verdad que sí?
Yo los tengo enumerados. ¿Sí? Y yo sé qué municipio le voy a asignar. Luego, vamos a ver, ya vimos estas 4 opciones. Vamos a ver etiqueta. En etiqueta es la pregunta como tal, la pregunta explícita, la pregunta que he colocado en el instrumento. Por ejemplo, acá yo podría colocar ¿qué edad tiene? ¿Verdad? Podría colocar acá, ahí en etiqueta, edad que tiene la persona o edad que tiene. Y ahí sí permite espacios, permite signos de puntuación, ¿verdad? Todo lo que nosotros... Es la etiqueta, diríamos que es la palabra, es la oración que mejor describe la variable, ¿verdad? Es la oración que mejor describe la variable que estoy analizando. Valores. En valores es, a mi gusto, valores es la más importante. Valores es la más importante de todas, estimados. Porque en valores cobra vida los numeritos, ¿verdad? Los numeritos. En valores cobran vida los numeritos. Le digo al programa lo que va a reconocer cuando yo ingrese tal numerito. Eso es lo que tiene, eso es lo que me está dando a entender valores. Es la columna, a mi gusto, una de las más importantes de la vista de variables. Porque le estoy diciendo al programa qué va a reconocer cuando yo ingrese números. Entonces le doy aquí en ninguno, aquí en valores, perdón. Observen que aparecen unos puntitos acá. ¿Lo encontraron? ¿Lo tienen? Sí, En algunos casos, cuando el más reciente tiene una pantallita distinta. No sé si alguien está trabajando con un SPS más reciente, pero es distinta la pantallita. O todos están con una versión antigua. Valores. ¿Qué le voy a decir al programa? Le voy a decir al programa que vuelvo a mi instrumento. El instrumento me sigue guiando. Le voy a decir al programa que cuando le ingrese 1 esté hablando de qué. A ver. Cuando yo le ingrese 1, esté hablando de 15 a 20 años y le doy a añadir. Cuando yo ingrese 2, entienda de que estoy hablando de 20 a 25. Añadir. Y Doctor, cuando, ¿sí? tengo años ya de no trabajarlo, pero parece que genera un error si yo le pongo de 15 a 20 y luego de 20 a 25. Tengo que ponerle de 15 a 19 para que no me lo duplique. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, claro, ese es un principio estadístico. Sí, tiene razón. Sí, para que no sea de... Es decir, si tiene 20, ¿dónde lo coloco? ¿En la primera o en la segunda? Sí, vamos a resolver eso acá. Vamos acá, vamos a corregirlo, de 15 a 19. Cambiar de 20 a 25. Bueno, de 20 a 24 sería, ¿verdad? Para que la anchura de la clase se mantenga. La 3 sería de... La 3 sería de más 25 años o más. 25 años o más. Acá sí me permite signos de... ¿Ven? Tengo las 3 opciones de la variable. De 15 a 19, de 20 a 24. Aquí no le coloqué bien. Es de 25 años o más. ¿Cuántos lograron hacerlo? ¿Están siguiendo? ¿Estamos bien?
Levántenme la mano si me están siguiendo. Sí, doctor. Yo estoy trabajando. Sí. Si alguien se quedó, puede compartir y lo hacemos. Pero, Gisela, Elia, Luis, Juan, ¿los demás? Dunia, Jensi, muy bien, muy bien. Iris, Alejandra. Ok, entonces le doy a aceptar. Le doy a aceptar. Valores perdidos. No toco ahí. No toco nada de eso. Valores perdidos, columnas, alineación. En medida, eso tiene que ver con algo, con la naturaleza de las variables, ¿verdad? Eso podríamos estar toda una clase discutiendo qué tipos de variables son nominales, ordinales y de escala. Siempre acostumbren, siempre en sus investigaciones utilicen la medida de escala en sus variables, ¿sí? Siempre, siempre. No importa, es que mi variable es nominal y ordinal, no importa. Siempre utilicen escala. Porque los niveles de escala, cuando yo tengo configurado SPSS con el nivel de escala, me puede permitir hacer cualquier tipo de medición de la variable. Entonces, yo siempre les recomiendo todas las variables tenganlas a nivel de escala. En la medida, coloquen escala siempre. Siempre, siempre. Y hagamos la 2. Configuremos la variable 2. Vamos a configurar la variable 2. Género. Género. O sexo, dirían otros investigadores. Mejor sexo, dice. Bueno. Género. 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 La misma idea, 0. Solo tengo una opción, ¿verdad? Un dígito que voy a ingresar. O 1 o 2. Un dígito. El género. Género. La etiqueta género. Valores. No se les olvide, valores es una de las más importantes que tenemos. Valores es una de las más importantes que tenemos. Uno es hombre. Así lo tengo en el instrumento. Bueno, masculino y femenino. Femenino lo tiene. Sí, masculino. Masculino, añadir 2, femenino. Femenino. Añadir. Aceptar. Ah, pero le falta toda la comunidad LGTBIQ y más. Ja. Vamos a agregar otro 3. Déjala, si no, quién sabe, nos demandan ya. Está buena esa estuvo buena. Aceptar. Aceptar. ¿Ya? Aceptar. Siempre. Medida, escala. Medida, escala. No se compliquen con eso. Escala. Pregunta 3. ¿Cuántas opciones tiene la pregunta 3? ¿Qué nombre le pondríamos a la variable? ¿Les parece bien? Matrícula. Sí. Dos opciones. Matrícula podría ser. Matrícula. Tipo de matrícula. Tipo de matrícula, ¿verdad? ¿Les vendría bien? Tipo guión bajo matrícula. Miren que no me acepta. No me acepta separación entre palabras. Tipo guión bajo matrícula. Hagan el ejercicio para que... Miren que si ustedes le quitan, no les acepta, ¿eh? Le tira error. Entonces,
Por eso coloquen el guión bajo. Si le quieren, pueden utilizar 3 palabras en la variable, ¿verdad? Pueden utilizar 3 palabras, pero traten de unirlas con un guión bajo. Las palabras. Tipo matrícula. ¿Qué opciones? Es una variable numérica. No necesito decimales. Y es 1 la anchura. Perfecto. No necesito decimales y es 1 la anchura. Mire que no acepta tampoco acentos. Sí, no acepta signo de puntuación nada. ni acentos, nada. Nada, Nada. absolutamente nada. Sí, porque lleva acento matrícula. Género. Perdón, no sé si es la versión, pero a mí sí me acepta acentos en la primera columna, el nombre. ¿Qué versión tiene? ¿Qué versión? Supone que Yo creo que es a veces que el teclado, si es inglés-español, que no toma el acento, sino que como un carácter, entonces el carácter lo rechaza. Ajá. Eso es posible. Sí, pero yo en esta versión no puedo utilizar ni acentos ni nada de eso. Pues signo de puntuación, nada. Maestro, pero Entonces, creo que yo tengo su versión, pero si lo coloca manual, el acento sí lo toma. Yo ahorita lo probé a hacer y sí lo toma. ¿de verdad? Copiado y pegado no me lo acepta, pero si lo pone así manual sí sale. Ok, perfecto. Entonces, digamos, ya voy a colocar esto. Usted tiene una matrícula. Vamos a ver, vamos a probar. Ah, miren que sí me la aceptó el acento. Sí, es verdad. Usted tiene una matrícula en etiqueta, ¿verdad? La oración que mejor describe eso. ¿Cuántas opciones hay? 2. Primer ingreso y reingreso. Primer ingreso y reingreso. 1. Primer ingreso. 2. Reingreso. 2. Reingreso. Aceptar. Y escala. Y luego, estimados, luego, pasamos a las ítem Likert. Pasamos a los ítems de Likert. Acá es bastante más fácil. Tengo varias opciones. En investigaciones, en algunas revistas, esto se los quiero dejar para que lo anoten por ahí, para que lo anoten. En algunas revistas, cuando ustedes envían trabajos de investigación cuantitativos, piden que se remita el archivo del libro de códigos. Libro de códigos. ¿Qué se les ocurre cuando yo digo libro de códigos? A ver. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Qué se les ocurre cuando yo digo libro de códigos? En la página en la que a mí me el suena análisis como de estos datos. A ver, de nuevo.
la página donde se tabularon estos datos, esto que estamos haciendo ahora, no. No. O el código del programa que se usó, no sé. No. El libro de códigos son... Profesor, Ajá. ¿Sí? a mí me suena como manual o al instrumento en donde se explica qué significa cada uno de los números que estamos poniendo. Ajá, eso puede ser, sí, eso puede ser. Sí. Como el Sí, instructivo. por ahí va. Sí, como el instructivo de cómo entender los resultados, ¿verdad? Cómo entender los resultados, porque, por ejemplo, voy a esta idea para que me la entiendan todos. Acuérdense que viene, voy a pasar esto abajo para que me sigan claramente. Cuando hablo en algunas revistas lo piden. Por ejemplo, ¿qué dice el cuadro de operacionalización sobre, cómo se llama el primero? ¿Cómo se llama? La primer elemento. Elementos intangibles. Ok, entonces un libro de códigos se refiere a cómo vamos a entender. Por ejemplo, yo puedo decir que este lo voy a entender como elementos intangibles, guión bajo, ítem 1. Puede ser el ejemplo. Bueno, este como... Doctor, esa nomenclatura yo la puedo formar. O Sí, sea, sí, claro. Usted la hace en función a sus intereses, ¿ya? Que se entienda, por supuesto. Se tiene que entender. Por ejemplo, a esta le voy a conocer como elementos intangibles. Entonces, yo puedo decir, si voy a SPSS, le voy a decir que la primer variable del instrumento, esta primer variable, se va a llamar elementos intangibles guión bajo elementos intangibles. ¿Por qué no me sale el guión bajo acá? A ver, que no me está saliendo el guión bajo. Bueno, lo voy a colocar acá arriba. El punto es, lo voy a llevar a SPS mejor. Este ítem es un elemento que está midiendo elementos intangibles. ¿Están de acuerdo? ¿Estimados? ¿Están de acuerdo? Del 1 al 11. Del 1 al 11. ¿De dónde lo saqué? De aquí. Lo saqué de aquí. O sea, los primeros 11 ítems están midiendo elementos intangibles. Entonces, ¿qué es el libro de códigos? Por ejemplo, podría decir, voy a hacer el ejemplo. Si tengo dos variables, imagínense que tengo dos variables, estoy analizando dos variables. Entonces, tendría que también describir las iniciales de la variable. En este caso, voy a hacer el ejemplo como que si tuviera dos variables, ¿verdad? Aunque solo tengo una en el ejemplo, pero imagínense que tengo dos. Entonces diría, la variable es calidad del servicio. Entonces, el primer ítem, calidad del servicio, KS guión bajo, elementos intangibles guión bajo, 1. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo con esa inicial? Y por supuesto, en algún lado debe existir mi libro de códigos. El libro de códigos debe decir que cuando yo hable de eso, esté hablando de calidad del servicio, elementos intangibles, ítem 1. ¿Están de acuerdo? Ese es el libro de códigos. Ese es un libro de códigos. ¿Ya?
¿Este libro de códigos en qué momento tenemos que hacerlo, doctor? ¿Al inicio? En una tesis está en la metodología, el libro de código. Ah, ok. Es el último elemento. ¿Sabe dónde está? Está justamente antes del plan de análisis, ahí en esa sección. Termina la metodología con el libro de código. Entonces, ¿por qué eso me reduce el esfuerzo? Porque luego eso, yo solo copio esto. Sé que este va a ser 2, sé que este va a ser 3, sé que ese va a ser 4, sé que ese va a ser 5, ese va a ser 6, este va a ser 7, este va a ser 8, este va a ser 9, este va a ser 10, este va a ser 11, y ahí me detengo. ¿Qué significa? La cantidad de preguntas o de ítems. Exactamente, ahí me detengo. Es decir, tengo los primeros 11 ítems de la variable calidad del servicio, guión bajo, de la dimensión elementos intangibles, y luego lo que está después es el ítem que corresponde allá. El ítem que corresponde. Y esto está vinculado con lo que hemos visto de la teoría. ¿Qué pasaría si hubiera una subdimensión de elementos intangibles? ¿Qué se les ocurre? A ver. Si hubiera después de elementos intangibles otra dimensión, ¿qué se les ocurre? Tendría que ser 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Y la otra sería 2. Incorporar el nombre, ¿verdad? Y las también. iniciales del nombre de la subdimensión también. No pasa nada. Es decir, que esto fuera un poco más largo porque tuviéramos inventar XX-1. Tengo la variable, la dimensión, la subdimensión y el ítem 1. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. ¿Cuántos me siguieron? Con el libro de códigos. Doctor, entre más se subdivide, más complejo es. Creo, más complejo es. ¿Pero de qué depende eso? De los ítems. No. Las dimensiones. Que la teoría esté tan La teoría. palabras que usted dijo, tan consolidada. Eso me llega a mí. Esa es la respuesta. ¿De qué tan digerida esté la teoría que estoy siguiendo? Usted usó una palabra, doctor, ¿cómo fue que dijo? ¿Qué tan la teoría tan consolidada era? Consolidada, sí. ¿Con qué tan desarrollada? Sí. Desarrollada. ¿Qué tan clara esté? Entonces, acá tenemos variable, dimensión, ítems, ¿sí? De hecho, así pasó en mi tesis, ¿verdad? Pasamos de la variable a la dimensión. Variable, dimensión, ítem. Hay esta idea que yo siempre me dejo guiar por la teoría, pero he visto metodólogos creando indicadores a partir del ítem. ¿Sí? Digamos que el indicador es como... El indicador es la palabra o palabras que mejor describe el ítem. Eso podría ser... Yo particularmente no estoy de acuerdo, pero sí he visto que se hace un esfuerzo por crear a partir del ítem el indicador. De nuevo, yo particularmente no estoy de acuerdo. Yo prefiero que sea la teoría la que me guíe y no estar forzando Si el autor o los autores que he consultado dicen que paso de la dimensión al ítem, ¿por qué yo en medio voy a estar creando dimensiones que no? ¿Quién soy yo para crear dimensiones e indicadores que no están sustentados en la teoría? ¿Me siguieron con esto? ¿Crearon los 11? Sí. ¿Estamos bien? ¿Comprendieron la idea del libro de códigos? Sí. La idea ¿Por qué? ¿Por qué es eso del libro de códigos? Porque cuando
cuando lance resultados, generalmente ustedes van a notar en los artículos que usan un programa como SPSS que aparecen iniciales. Aparecen iniciales. Entonces, el que lee los resultados va al libro de códigos, ¿verdad? Y en una tesis, perdón. Entonces, cuando escucha CS, él sabe, está hablando de calidad del servicio. Cuando dice EI, está hablando de elementos intangibles. Y así sucesivamente, hasta llegar al... Y ahí utilicé variable. Aquí bien, como es dependiendo, como es una investigación, yo me pude haber evitado el CS, ¿verdad? Porque es solo una variable. Pero imagínense que tenga dos, que tenga compromiso organizacional acá, guión ¿verdad? Y tenga otro y tenga ítem 1, o bueno, o el ítem X. Entonces, estoy hablando de compromiso organizacional como variable, al nombre de la variable. ¿Cómo van? ¿Cómo van? La consulta, doctor, en la etiqueta ahí, ¿cómo pondríamos para cada una de esas? En la etiqueta, la ventaja es que copio y pego los 11. No tengo tanto problema porque me funciona como Excel. Copio y pego allá en SPSS. Copio los 11 y los pego acá. Mire. Ya están ahí los 11. Perfecto, gracias. Las variables, los valores también puede copiar y pegarlas del mismo SPSS. Sí, solo que aquí tengo que ser uno, ¿verdad? Tengo que ser el primero y después copiar y pegar. Hago el primero y copio y pego después. Porque los valores son los mismos. ¿De acuerdo? Los valores son los mismos. ¿Cómo van hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Todos están al mismo ritmo mío? Estimados, ¿estamos bien? ¿Cómo van? Jensi, Kurs, ¿tienen algo que decir? Que reflexionar. Todo bien, doctor, solo que me quedó la mano levantada. Muy bien. Muy bien. Kurs, ¿estamos bien? Darwin. Hola, doctor. Sí. Ya cambia fiabilidad, entonces sería SC-F-12, que comienzo de la 12 a la 19, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Esa es la idea. Sería SC-F-12. A la 19. Sí, exactamente. Okay. Exactamente. Y así hasta que terminan hasta empatía. Adelante, Darwin. ¿Preguntas? O algo que quiera Buenas noches, reflexionar. doctor. Fíjese que ahorita estaba reflexionando en algo. Cuando vamos a presentar los resultados, es necesario que se indique, por ejemplo, que para el proceso de análisis, ¿verdad? De los resultados de la investigación se utilizó, bueno, en este caso, ¿verdad? Que es investigación cuantitativa, se utilizó SPSS. Pero mi pregunta va enfocada, doctor, si esto debe ir citado en los resultados y si al citarlo, pues tendría que ir incluida la aplicación esta en la bibliografía. Esa es una consulta que tengo, pues, porque en función de orientar al lector, ¿verdad? Que esa fue la aplicación que se utilizó y qué versión, ¿verdad? También porque como dice usted, las versiones varían constantemente. Solamente esa consulta. No se cita, Darwin, no se cita abajo. Simplemente usted en la parte metodológica dice que para llevar a cabo el proceso de análisis se utilizó el software estadístico de SPSS en su versión 25. Punto. Nada más. No necesita abajo. Gracias, doctor. Sí. Al menos que, por ejemplo, sí he visto que dice, por ejemplo, para
Para llevar a cabo la comprobación de la hipótesis se siguió el procedimiento establecido por tal, ¿verdad? Porque en algunas tesis que son tan largas como las de España, por ejemplo, hasta eso les piden. Van a utilizar un R que expliquen quién fue el creador de R y entonces tienen que hablar de Pearson y remitirse hace 90 años a Pearson. Pero en este caso no, solo es describir el programa. Doctor, Sí. y en el caso que vamos a correlacionar las variables, ¿cuál es el procedimiento con estadístico? Eso lo vamos a ver el jueves. Ah, bueno. A eso vamos. Me voy a esperar el jueves entonces. Todo, vamos a ver cosas, no, claro, miren, eso es un mundo, pero vamos a ver, por ejemplo, vamos a transformar variables, vamos a aplicar estadística descriptiva y vamos a aplicar correlaciones, el proceso, vamos a comprobar hipótesis, cómo rechazar o cómo aceptar una hipótesis, vamos a hacer comparaciones de medias, ¿verdad? Cosas como esas que son las que más se estilan en la estadística de las ciencias sociales. Lo vamos a ver, no se preocupe. Muy bien, nos quedamos acá. Cuídense, guarden los archivos, guarden el archivo SPSS, ¿verdad? Y tengan a mano siempre los archivos, guárdenlo. Hay un examencito, una pruebita, no se les olvide, mañana vence en la noche. Corta, solo son como 6 preguntas. No se les olvide hacerla. Cuídense. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Fíjense. Sí, fíjese que el ejercicio de la semana pasada yo no lo pude subir porque estuve de viaje por situaciones de trabajo y ahí no tenía así como una señal buena para poder subirlo. Entonces quería pedirle a usted. ¿Cuál, Jensi?